mercado en 2020. ¿Qué es el avalúo y para qué nos sirve? Vea lo que le preparamos. El avalúo fiscal o catastral es una herramienta que ayuda a los notarios a calcular y determinar la cantidad que responde a pagar como impuesto en cada caso y de acuerdo a las características de cada inmueble. Pero, ¿cuál es la diferencia entre avalúo comercial y catastral? Un avalúo comercial es un análisis que permite conocer el precio real en el mercado de una propiedad y, por lo tanto, la cantidad que se puede obtener por su venta, para saber si el precio que se va a pagar por el inmueble es real y justo. El avalúo comercial determina el precio total del inmueble para su compra-venta. En tanto, el avalúo catastral determina el valor no comercial de un inmueble para conocer la cantidad correspondiente a cobrar de impuestos, por lo que este avalúo solo representa una parte del precio total de la propiedad. México tiene muchos activos inmobiliarios. Es un sector que requiere de mucha transparencia. ¿Qué importancia tiene en ese contexto la evaluación de esos bienes? Para platicar de ello, nos da mucho gusto recibir esta noche a Luis Leirado. Él es director general de Tasvalúo. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Qué importancia tiene la evaluación en un contexto o en un gobierno en donde lo que se busca, a lo que se aspira es a manejar información transparentemente? Bueno, yo creo que la evaluación es un activo, es algo que a todos nos interesa. Algo que a todos nos interesa porque todos tenemos patrimonio en mayor o menor medida. Y además interesa y cada vez más. Cada vez más, pues ¿por qué? Porque el ejemplo más claro y palmario que tenemos es precisamente la evaluación de vivienda. Todos sabemos que la vivienda es prácticamente en el 90 y tantos % de los hogares es el patrimonio troncal de esas familias. Por lo tanto, ya no solo en el momento de adquirirla o de querer adquirirla es interesante. ¿Por qué? Pues porque tú, si vas a comprar una vivienda, tienes que estar bien informado antes de cuánto valen, de la opinión que tienen los expertos que somos nosotros, entre otras cosas, ¿no? Por un lado en la compra, pero luego a lo largo de toda la vida de la vivienda y del patrimonio de las familias es importante hasta saber cómo va evolucionando eso. Nos puede interesar que suba, nos puede interesar que baje, qué es lo que nos puede, querremos venderla, Es decir, esa es el tema en la familia siempre está muy centrado en que es lo más notorio y lo más, pero también el avalúo nos sirve para cualquier tipo de actividad económica y de otros muchos tipos. Hay determinadas actividades que sí que las tiene que valorar directamente el Estado, pero otras que valoramos nosotros en nuestras compañías, pues estamos valorando los proyectos de inversión de hoteles, de oficinas, de inversores en oficinas o de alquiladores de oficinas, los naves industriales, instalaciones industriales, es decir, el campo por un lado es enorme, enorme, enorme y es un tema que tiene muchísimas ramificaciones y también tiene mucha reglamentación, porque esto, aunque parezca muy sencillo, tiene mucha regulación detrás. Luis, precisamente en materia de regulación, México, ¿cómo nos encontramos y tenemos buen nivel de evaluación? En cuanto a regulación, yo creo que la regulación de México es suficientemente completa en el campo del avalúo. Ya digo, hay bastantes campos y cada una tiene sus peculiaridades, aunque hay unos principios globales totalmente internacionales de cómo se deben evaluar las cosas, y México en eso está muy bien posicionado. ¿Tenemos un buen nivel de evaluación en México? ¿Hay una profesionalización real de esta actividad? Hay como personas físicas hay un gran número y con muchas especialidades de valoración que son los peritos que luego colaboran con nosotros en el modelo de las unidades de evaluación, ¿no? Es decir, sí que hay trayectoria y hay historia. Y se está, en muchos casos, muy al día y con mucha proximidad a las normas internacionales y a las normas internacionales de valoración. Son una de las normas que existe prácticamente a nivel mundial y dentro de eso en México se está perfectamente al día, se conocen, se practican para las valoraciones de los activos de las empresas, se cumplen perfectamente desde el punto de vista financiero. Es decir, no creo que tengamos que ponernos la cara colorada porque no estamos al día de lo que debamos estar. Creo que sí, que estamos. ¿Y qué es lo que más se evalúa?
Bueno, yo creo que al final el más conocido y universalizado es el valorar la vivienda. En México, a partir de principios de siglo, precisamente, para potenciar, como en todos los sitios, para que pueda haber financiación a la vivienda, tiene que haber fondeadores y al mismo tiempo se construyen las viviendas que se fondean. Este es un principio universal. Entonces, es muy importante en todos los países los mercados hipotecarios, en donde participan entidades de crédito de muchos tipos y de muy diferentes. Y también uno de los elementos importantes es que la garantía esté suficientemente valorada bien para que esas entidades de crédito queden tranquilas en dar unos préstamos que son a muy largo plazo. Y aunque sabemos que los tipos de interés del crédito hipotecario nos van a parecer siempre muy elevados, pero realmente en relación a otro tipo de créditos que dan las entidades los bancos o cualquier otra entidad de crédito, pues en realidad son relativamente mucho más asumibles, ¿no? Entonces, dentro de eso sí que es importante que haya una buena valoración y que se instrumente bien, con profesionales, con modelos, etcétera, etcétera. ¿Va a haber modificaciones? ¿Va a haber cambios? Sabemos que como gremio están en pláticas con Infonavit. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que vamos a ver? Las unidades de evaluación tenemos una reglas básicas que se crearon justo al crear las unidades de evaluación hace ya más de prácticamente 20 años, y esas reglas siguen siendo básicamente, troncalmente las mismas, porque a su vez estaban muy inspiradas en sólidas reglas internacionales, ¿no? Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la Sociedad Hipotecaria Federal, a lo largo de este año se ha dado una revisión a determinados temas que teníamos pendientes de atención de cómo actualizar esas reglas. También trabajamos, como bien has indicado, precisamente con Infonavit. Nos permiten, les agradece muy bien el que compartan con nosotros la modelización para ir perfeccionando cada vez más todo el proceso de concesiones de créditos por parte del Infonavit. Pues entonces con ellos aportamos nuestros conocimientos de las unidades para intentar perfeccionar más, y además problemas nuevos que surgen, pero siempre son colaterales. Es decir, lo que decíamos antes es sostenible. La estructura total que existe en el campo de la valoración desde nuestro punto de vista está muy bien consolidada y no necesita un borrón y cuenta nueva, desde luego por nuestra parte. ¿A quién le sirve más? ¿Al que va a comprar algo o al que va a vender algo? Bueno, nosotros realmente en la evaluación uno de los temas que tenemos que tener, y una de las razones por las cuales se creó para fortalecer la independencia de nuestros juicios, por eso se crearon este modelo de unidades de evaluación. Entonces, lo que tenemos que ser es independiente de una parte y otra, del que concede el préstamo y del que lo toma, y del desarrollador que está vendiendo y del comprador que está comprando. Nosotros, una de las características clásicas de la buena ética de nuestra profesión es que seamos realmente independientes. Luis, uno de los grandes temores o de las grandes que existe es que hoy día estén sobrevaloradas la vivienda. ¿Qué tan cierto es eso? Que haya una burbuja y que al final del día, como tú lo comentaste al inicio, la vivienda es un patrimonio de las familias. Que esto se vaya a diluir o que se vaya casi 40% por debajo de hoy día el valor. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo lo ves? Los mercados inmobiliarios no son estáticos, son dinámicos, se producen. Hay épocas donde los ingresos de las personas son mayores en los países, hay otros donde los ingresos entran en declive. Entonces, todo eso sí que es cierto que va consolidando lo que es un mercado de compra-venta de vivienda, ¿no? Si todas las partes que funcionan con una buena ética, funcionan de una forma bien estructurada, nos podemos encontrar con que va a haber evoluciones siempre entre el precio a los que se compran o se venden las viviendas, y al mismo tiempo también eso va a influir en el valor que nosotros damos. Nosotros no damos un valor mágico desde otro lado. Si nosotros, entre otras cosas de nuestras sociedades, tienen que ser unas grandes estudiantes de cómo funcionan los mercados, de cuáles son las informaciones de venta. Y en lo que estábamos preguntando acerca de la posible burbuja, al final siempre cuando los mercados están más dinámicos hay esa especie de equilibrios, y las subidas que se producen son todas generadas en temas muy profundos del valor de la vivienda, o son
impulsadas por alguna otra razón especulativa. Son procesos más a largo plazo y siempre dan un poco de vértigo. Pero vamos, en estos momentos, si quieres una respuesta a eso en la situación de estos momentos, yo creo que no es quizá el punto que más esté preocupando, digamos, al sector. ¿Qué pasa con las contrapartes? Por ejemplo, el comprador, una persona física, una persona moral, ¿qué tan consciente e informada está de la importancia de la evaluación? Yo creo que es extraordinaria, está creciendo extraordinariamente el interés del comprador, puesto porque cada vez las unidades familiares son más conscientes de lo que supone una adquisición y una decisión. Estamos en un momento donde tenemos unos usuarios últimos de nuestras viviendas que nos hacen ser más profesionales cada vez. Pues Luis Leirado, director general de Casvalúo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a vosotros. Pues es muy reconfortante escuchar que hay profesionalismo de ambas partes, tanto del valuador como de las personas físicas o morales que están interesadas en comprar una vivienda en este caso, ¿no? Qué bueno que vaya a México, pues por supuesto apuntando. Ojalá que también así las autoridades vayan acorde de esto.